sucesos, historias bien contadas. El espacio cultural de Palenque de San Basilio abarca prácticas sociales, médicas y religiosas, así como tradiciones musicales y orales, muchas de las cuales tienen raíces africanas. Que nosotros aquí todos, todavía somos unidos, pero antes éramos más unidos, porque lo que era suyo era mío también y era del otro y del otro. Yo siempre le he dicho a los niños para que entren por ahí, porque nosotros acá en Palenque nos organizamos desde chiquitos. Uno mismo de la misma cuadrilla formaliza un cuadro, esa es una organización. Ese cuadro va mixto, mujer y hombre, de la misma talla. Y cada uno le pone su nombre a su cuadro. Benco Biojó fue uno de los miles de negros que fueron esclavizados en África y enviados a América, convertidos en mercancía humana, en lo que ha sido la práctica más triste de la humanidad, la esclavitud. Benco es casi que obligado a comprarlo una mujer, la mujer de un marqués. Es casi obligado a comprarlo, le gustó el biotipo, no lo quería de pronto para las condiciones que todos venían para el trabajo forzoso. Ella lo prefirió mucho más para el trabajo sexual. Y esa confianza comenzó Bencos a aprovecharla específicamente y a comenzar a idear y a conversar con los otros esclavizados y esclavizadas que estaban alrededor para comenzar a planear la fuga y comenzar a organizar, digamos, el ejército libertario. Ellos montan ahí el primer fuerte militar, digámoslo así. Y desde allí salían las direcciones, salían los comunicados a seguir para seguir invadiendo, asaltando las haciendas y las plantaciones para poder seguir creciendo, obviamente, el gobierno revolucionario. ¿Usted no cree que Benco no ha sido lo suficientemente exaltado en la historia de Colombia? Falta mucho y siento que le falta mucho al mundo, a Colombia específicamente, reivindicar con todo el sentido de la palabra, no solo imágenes de Benco, sino su pensamiento. Dicen que los palenqueros iban a los campos de azúcar, que había, por cierto, muy cerca de aquí. Se encontraron con trabajadores cubanos que por alguna razón llegaron a ese lugar. Y ese intercambio favoreció también la cultura musical. Algo de Palenque viene de Cuba. Sí, totalmente cierto. Es importante primero reconocer que la economía colonial se sustentó en las grandes plantaciones, ¿no? Como en Cuba, Cartagena. De hecho, aquí cerca de la comunidad de San Basilio de Palenque, donde estamos habitados, existió algo que se llamó el Batey y el ingenio azucarero La Gran Colombia, que pertenecía a la familia Vélez de Aníez. Y sustentaban, como les decía, la economía de ese momento en las plantaciones. Trajeron muchos músicos o trabajadores cubanos porque conocían también del manejo de las plantaciones, y allí confluyeron comunidad palenquera que iba desde este territorio a trabajar. Pero cuando los hermanos se encuentran, empiezan a compartir códigos o cosas semejanzas que tienen. Una de esas fue la música. Los cubanos ya tenían impregnado lo que tiene que ver con el son cubano, y los palenqueros le impregnaron la musicalidad palenquera, y es allí como surge una de las grandes agrupaciones más representativas, como el Sexteto Tabalá de San Basilio de Palenque.
Entonces aprendieron cosas y la trajeron a la comunidad y ahí se fue materializando gran parte de la musicalidad palenquera. ¿Cuál es la explicación antropológica de que cuando el palenquero emigra siempre busca su colectividad? En Barranquilla, por ejemplo, tenemos el barrio El Valle, que es una gran comunidad palenquera, y creo que ese fenómeno se repite también en Cartagena y Venezuela. Eso es algo netamente cultural. La explicación antropológica, podríamos decir, es que el palenquero es palenquero indistintamente donde esté. Siempre hemos vivido en familia. Eso producto de que para apoyarse en las necesidades que podamos tener cuando salgamos de la comunidad. Entonces nuestros mayores siempre nos han enseñado que debemos estar en unidad. Por eso se han creado las grandes colonias, tanto en Barranquilla, en Cartagena, Venezuela. Encontramos barrios exclusivos de comunidad palenquera. Y eso explica que haya una cohesión social importante, que las prácticas culturales se mantengan indistintamente, no estén en poblado por cuestiones de trabajo o de estudio. Entonces eso permite que el palenquero siempre esté conectado a través de su cuadro. La base cultural de una etnia es su lengua. El linaje cultural de la lengua palenquera, ¿de qué lugar de África llegó aquí a Palenque? Bueno, Palenque yo creo que en estos momentos se ha hecho un proceso de fortalecimiento y rescate y salvaguardia de la lengua palenquera, porque hay que reconocer que por ahí en los años 70, ya ha entrado casi 80, la lengua palenquera estuvo en crisis, digamos, estuvo a punto de desaparecer por fenómenos como el racismo y la discriminación, pero las nuevas generaciones, a través de algo que se llamó la etnoeducación, que se implementa la lengua en las escuelas como cátedra principal, se centra en ese fortalecimiento. Y además, hablar de dónde proviene nuestra lengua. La lengua palenquera es un híbrido, producto de mezclas, principalmente de la familia lingüística bantú, del suajilis y el kikongo. Entonces, porque acuérdate, como te explicaba, nuestros ancestros no fueron capturados de un solo lugar de África. África es el continente con mayor diversidad lingüística que existe en el mundo. Y muchos que eran traídos no tenían el mismo lenguaje. Entonces, la lengua se fue creada en este territorio a partir de similitudes o códigos que compartían. Sucesos, historias bien contadas. Un elemento especial del espacio cultural de San Basilio de Palenque es su lengua. La única lengua criolla de las Américas que combina una base léxica española con las características gramaticales de lenguas bantúes. Esta lengua constituye un factor primordial que refuerza la cohesión social entre los miembros de la comunidad. Esta lengua, que contiene elementos lingüísticos del español y portugués, así como de lenguas autóctonas del continente africano, especialmente el bantú, se habla no solo en San Basilio, sino que ha sobrevivido en asentamientos urbanos del Caribe. En Mequejo y Nueva Colombia, por ejemplo, barrio de la localidad del suroccidente de Barranquilla. Bueno, la lengua palenquera es una de las 68 lenguas nativas que existen en Colombia. Es una de las dos lenguas criollas. En Colombia hay dos lenguas criollas, la palenquera y la del pueblo raizal. Y son lenguas criollas justamente porque surgen en el contexto americano como respuesta a una demanda de necesidad, a una necesidad de comunicación que tenían los hombres y mujeres africanos que fueron raptados del continente africano y que luego fueron esclavizados. Provenientes de distintas etnias, entonces tenían esa necesidad de comunicarse entre sí y allí surge justamente la lengua palenquera. Tú me decías ahora que es una lengua criolla. ¿Por qué? Sí, es una lengua criolla porque no es una lengua originaria en los términos en que podríamos hablar de una lengua originaria, que es la lengua que surge con un pueblo, ¿no? Esta lengua, como les decía ahorita, surgió como respuesta a una necesidad de comunicación que existía de la integración de diferentes lenguas, de lenguas africanas, específicamente de África Occidental, de la familia lingüística bantú. Hay varias lenguas que le aportan a la lengua palenquera, pero las dos que más le aportan es la lengua kikongo y la kimbundu,
y toma también elementos del castellano porque también existía la necesidad de comprender al opresor, en este caso pues al español. Entonces todas estas lenguas en ese contexto de la trata transatlántica, en ese proceso de traerlos de África y de llegar acá a América y específicamente en Cartagena, esa conexión, esa interrelación entre las distintas lenguas da lugar a una nueva lengua que es la lengua palenquera y por eso es una lengua criolla. Ahora, es muy interesante eso que dice de que los africanos que llegaron del continente no hablaban todos la misma lengua y eso les generó la necesidad de establecer una lengua única para poder comunicarse. Claro, África es un país que aún hoy día sigue siendo muy rico culturalmente hablando. Existen muchísimas lenguas en el continente africano. Lo que sucede es que nosotros desde América siempre vemos a África como un país y hablamos de África o de los africanos, cuando África pues tiene una diversidad cultural inmensa. Sí. Y uno de los elementos de esa diversidad cultural son sus lenguas. Y una estrategia, entonces, en ese momento del proceso de la esclavización de los españoles, pues eran traer en los barcos negreros a hombres y mujeres de distintas etnias justamente para imposibilitar que se comunicaran y que pudieran idear una estrategia de escape. Pero el espíritu humano siempre logra como sobrepasar esos obstáculos, esos contextos adversos y surge esta lengua que luego, bueno, un proceso largo de nativización, de que un pueblo, en este caso el palenquero, en un momento determinado ya la asumiera como su lengua materna, pues era la única lengua a partir de la cual ya se podían comunicar entre sí y entonces ahí ya empieza a ser la lengua materna de los palenqueros y palenqueras. Bueno, tú trabajas en el Ministerio de Cultura. ¿Qué se hace desde el gobierno para preservar la lengua palenquera? Bueno, en el año 2010 el Estado colombiano promulgó la Ley 1381 de 2010 o Ley de Lenguas Nativas, que es una ley cuyo garante es el Ministerio de Cultura y a partir de esa ley pues se gesta toda una política de protección a la diversidad etnolingüística de las 68 lenguas nativas de Colombia y una de las acciones o una de las líneas de esa ley que luego a partir de la ley se crea un plan decenal de acciones a favor de las lenguas nativas. Hay una línea que es de lenguas criollas. Y desde esa línea se han venido trabajando diversas acciones como un autodiagnóstico sociolingüístico que realizó el Ministerio de Cultura en el año 2010 para establecer el estado de vitalidad de la lengua. Hay un PES de lenguas nativas, es decir, un plan especial de salvaguardia de la lengua nativa que contempla una serie de acciones también para la protección, para la preservación y para la salvaguardia. Y recientemente, en el mes de diciembre, hicimos también un encuentro de lenguas criollas acá en Palenque, un poco como pensándonos en este 2024 de manera conjunta con la comunidad, cuáles serían esas acciones a desarrollar para fortalecer la lengua palenquera. Eso en el papel. Ahora, ¿cómo se está fortaleciendo la lengua palenquera en la población? ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Los niños están recibiendo la orientación para que se preserve esa lengua materna? Sí, yo creo que es importante allí resaltar el papel de la comunidad de hablante, porque justamente los procesos de fortalecimiento y salvaguardia de la lengua surgen desde el interior de la comunidad. Es la comunidad la que primero siente esa necesidad de preservar su lengua y más o menos en la década, a inicios de la década de los 80, empieza todo un proceso de fortalecer la lengua y ese proceso surge al interior de la comunidad y luego es llevado hasta la institución educativa. Y por eso ha sido tan importante el proceso de educación en Palenque, porque es un proceso que respondió inicialmente a una necesidad comunitaria y que luego esa necesidad comunitaria se traslada hasta las aulas de clase. Hoy día la comunidad está muy activa en torno a proteger su lengua, se desarrollan proyectos comunitarios, iniciativas desde las organizaciones. Hay un grupo de hablantes palenqueros que tienen residencia en Palenque, en Cartagena y en Barranquilla, que viene trabajando de manera conjunta y desde este contexto comunitario el fortalecimiento de la lengua. Y hoy día en la institución educativa, desde inicios de la década de los 80, se enseña también lengua palenquera como una asignatura más, es decir, que los niños, niñas y adolescentes hoy tienen la posibilidad de conversar lengua en el contexto comunitario, pero también aprenderla ya en la institución con estrategias académicas y pedagógicas que les permiten también fortalecerlas. Ayer hablaba con una señora Josefa en una de estas casas aquí cerca de la plaza de Palenque y me decía, aquí en mi casa solo hablamos palenquero. ¿Eso se está haciendo desde el seno de la familia? Sí, muchas familias en Palenque tienen hoy día esa apuesta de fortalecer la lengua porque
cuando inicia el proceso de debilitamiento de la lengua, inicia asociado a un proceso también de discriminación étnica y lingüística. Cuando los palenqueros y palenqueras empiezan a salir a Cartagena, Barranquilla, empieza a haber un choque cultural y como producto de ese choque hay un proceso de discriminación hacia los palenqueros por su forma de hablar, por su forma de ser. Allí la lengua empieza a debilitarse, los papás y los abuelos le empiezan a prohibir a sus hijos, a sus nietos que hablen la lengua, evitando que no fueran también a ser objeto de discriminación. El hogar en ese momento dejó de ser ese espacio primordial, principal para la transmisión de la lengua. Ya luego con todo este proceso que les he estado contando de ese despertar, de ese querer y de ese sentir la necesidad de fortalecer la lengua, las apuestas comunitarias también giran en torno a cómo desde la familia se empieza nuevamente a fortalecer la lengua y cómo la familia se empieza a configurar nuevamente en ese principal entorno de transmisión y de enseñanza de la lengua. Bueno, ahora te voy a proponer una cosa. En muchos sitios de aquí de Palenque uno ve mensajes en la lengua de Palenque. Aquí hay una paredilla que la tenemos atrás, que la tenemos de fondo. Ahora vamos a ir allá y me cuentas tú, me das una clase como en el pizarrón, ¿te parece? Que sí. Bueno, vamos pues. Sucesos, historias bien contadas. Bueno, aquí estamos, hagamos cuenta que estamos en un salón de clases, Okay. ¿correcto? Y aquí tenemos el pizarrón y tenemos muchas palabras en lengua palenquera. Comiénzanos a contar qué podemos saber de esto o cuáles son las palabras más importantes para que una persona por lo menos aprenda a pronunciar algunas. Claro, bueno, este mural creo que es importante decir que también hace parte de esas estrategias comunitarias de fortalecimiento y visibilización de la lengua. Entonces acá encontramos muchas palabras y lo interesante es que podemos encontrar palabras tanto de origen africano, como el caso de convileza, Ajá. que es una palabra muy importante para nosotros porque convileza es amigo, Ah, compañero. ya. Entonces es súper importante. Bueno, hay un grupo que se llama Convileza Convileza a mí, claro, sí. que traduce mis amigos. Oh, Por ejemplo, esta palabra chelín, que significa moneda, ajá. que incluso... De pronto esa debe ser como europea, africana. No, esa es muy africana porque incluso hay países africanos que aún hoy día conservan... Esa moneda. Moneda, sí. Ok. Chaquero, que es mensajero. Mm, L es un pronombre personal. L y bo es tú ajá. y L es él. Ok. Entonces, súper importante cuando vamos a aprender palenquero, aprendernos los pronombres. Es Ok. como lo principal. Changaína, que es mujer. Oh. Tenemos quelé, que es querer. Cutú, que es una palabra muy importante y muy bonita porque significa fuerza, poder, fortaleza. Entonces vas a encontrar mucho a los palenqueros hablar de cutú. Ok. Tenemos jarocho. ¿Qué es jarocho? Jarocho es alegre, estar alegre. Bueno, sí. Sí, sí. Ok. Esta numano. Numano, Numano. hermano. Hermano. Y tenemos nu, que es no, pero en palenquero se utiliza una doble negación. Entonces en palenquero, por ejemplo, yo digo nu bae nu. O sea, antes y después del verbo. Nu bae nu, o sea, no voy. Oh. Pero si lo traduces literal al español, estás diciendo no voy no. Entonces eso siempre tenerlo en cuenta. Cuagro. Cuagro es grupo de amigos. Se relaciona mucho con convileza. Y esta es una manifestación cultural, además, palenquera, los cuadros. Ya. ¿Cómo se pronuncia esta palabra que está aquí? Méquiro, Méquiro. ¿Qué es? médico. Ah, mira tú. A ver, etulé. Estudiante. Ah. Lendra. Lendra es entra o entrar a algún espacio. Y jasa, jasa. Jasa, jasa es cuando uno tiene como una picazón en la piel. Sí. Bueno, y para terminar, apú. Apu es agua. Ah, valiosísima esa Sí, palabra. señor, claro que sí. Emilia, ¿cómo combinas tú la música que te enseñó tu mamá con la gastronomía que también es una herencia familiar? Mi mamá me enseñó a cocinar mi comida para el tiempo que yo me casara con mi marido. Y
me enseñó a dar unos 3 golpecitos acá. Oiga, doña Concepción, aquí me dicen que usted es rezandera de los vivos y de los muertos. ¿Cómo es esa historia? Sí, yo rezo un mal dolor, un mal viento, que la gente coja un mal ojo. Y soy rezandera de muertos. Yo aprendí a rezar a los muertos porque yo chiquita. ¿Cómo le rezan a los muertos? Los muertos hay que rezarle al país más allá. Por eso es que nosotros aquí hablamos de 3 mundos. Ajá. Porque acá el mundo de los vivos, el mundo de Moján y el mundo de los muertos. Sucesos, historias bien contadas.